Bien, iniciamos la clase de hoy, estamos grabando Democracia en el siglo XXI con la presencia de lo que llamo bloque minoritario. No sabemos muy bien por qué, pero estamos sesionando en minoría desde hace bastante tiempo. Vamos a hacer un llamado, ¿no? Bueno, a través de ustedes, si los ven, a sus compañeros que por alguna razón no ingresan, y luego les vamos a avisar a través del correo o de su WhatsApp. Recordamos que el próximo viernes 20 de septiembre vamos a tener la clase presencial. Un ratito más tarde vamos a comenzar a las 11 en el aula 31. Ahí vamos a tener la presentación de un libro, Los valores democráticos en Cuba, con la presencia de un activista cubano. La clase será presencial. Ya les va a llegar el recordatorio. Ahora les estoy avisando y les vamos a mandar algunos recordatorios para que no se olviden. Bien, suponemos que ya los alumnos han leído los dos últimos trabajos que habíamos puesto, que se refieren a la disrupción tecnológica y la democracia en el siglo XXI, y luego un trabajo que le llamé la democracia desafiada. Les pregunto, ¿han podido leer y o comentar estos textos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver quién voluntariamente comienza con alguno de los textos. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Muy bien, Jimena. Buenos días. Profe, tremendo texto el de la disrupción tecnológica. La verdad que siento que muchas de las preguntas que íbamos teniendo en las aulas, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la regulación de esta inteligencia artificial, a una nueva era, por decir de alguna manera, porque justamente también de eso habla el texto, de cómo hoy la revolución tecnológica, que en cierto momento lo veíamos como una amplitud de libertades, o veíamos este acceso al Internet o a las redes como algo democratizante, algo democratizador, hoy no lo es tanto. Hoy de alguna manera es como un arma de doble filo, ¿no? Me pareció muy interesante, sobre todo con lo que está pasando en el mundo, cómo de repente este acceso democrático a una información gratuita, a este acceso masivo, se lo utiliza de una forma también extremista. En un momento saqué del texto que dice: la democracia no sobrevivirá a la fusión de la biotecnología y la infotecnología. O bien se reinventa a sí misma con éxito y de una forma radicalmente nueva, o bien los humanos acabarán viviendo en dictaduras digitales. Me pareció muy como estos extremos del texto, esto de el acceso a la información masiva de forma gratuita, como decía, de alguna manera el significante democrático, y el verlo hoy como eso, ¿no? Como un peligro de una dictadura digital. Fue muy interesante el texto.
Gracias, profe. Muchas gracias, Jimena. Se escuchan otros comentarios. Profe, otra cosa importante que me pareció a mí de ese texto es que, por ejemplo, usted también en las últimas hojas menciona lo que está pasando en el Estado chino, que ha visto esto eh, de la robustecido, cómo ha robustecido la tecnología, pero al revés, digamos, que China ha incorporado el llamado crédito social y todo eso. Me pareció muy interesante verlo desde que no siempre pasa lo mismo en todos los países. O sea, depende del país también y cómo utilicemos esos medios de tecnología. Ujú. Así es. Justamente el Gracias. mismo texto dice que en los estados con ciertos regímenes autoritarios sí, autoritarios no permiten el ingreso a redes sociales como Facebook o bueno, no quiero ser repetitivo, pero por ejemplo los de Meta, que son Facebook, Instagram, WhatsApp y algunas otras. Y es interesante porque tienen sus propias redes sociales. Y el mismo texto habla de que las redes sociales son una nueva forma de ser una herramienta para no lo dice, pero así yo lo interpreto, porque al mismo hablar o exponer las amenazas que tiene la utilización de estas inteligencias artificiales que recolectan todos los datos de la persona, los intereses, las inquietudes de cada persona en particular y pueden armar un discurso específico para convencer a cada persona, me parece impresionante. Y ver justamente que en estos regímenes no dejan, no permiten la utilización de ciertas redes sociales, o sea, deja haber ¿por qué no permiten? ¿Cuál es el problema de que las personas en su estado utilicen esas en particular? ¿Por qué tienen que usar otras? No sé si voy al punto de lo que quiero decir. O sea que con algunas redes se puede controlar más y mejor. No sé si más sí, no sé si más y mejor, pero no permiten que unas redes funcionen, pero ya tienen ellos desde el Estado otras. Ujú. Profe, buen día. Yo quisiera agregar y siguiendo un poco a lo que mencionaba el compañero, cómo se puede ver que mediante la tecnología hay como una reestructura del debate público mediante las redes sociales y eso también podría significar un riesgo. ¿Cómo sería eso, Marijena? Bueno, en el sentido de que mediante las redes sociales pareciera haber una segmentación de los usuarios en donde no hay, ¿cómo decirlo? Es una segmentación bastante aislada y no se puede llegar a un debate enriquecedor mediante el debate público, mediante las redes sociales. Bien. ¿Otros comentarios? Sí, esto que decía Juan Jerónimo también se ve en muchos lugares, ¿no? Si bien justo tuve que hacer algo la última parte de lo que dijo, no lo alcancé a escuchar, pero, por ejemplo, el gobierno de Maduro ha decidido sacar lo que antiguamente era Twitter de Venezuela. También en Corea del Norte se maneja mucho esto del tema de limitar y de alterar las informaciones que se manejan en el mundo. Tal es así que, de hecho, en Corea del Norte creen que ellos ganaron el Mundial del 2014 de fútbol, porque han armado todo un circo en base a eso. Entonces ellos se creen campeones del mundo del 2014 porque no han permitido la televisación del Mundial, alteran los periodistas, hacen un montón de cosas para que la información llegue totalmente tergiversada.
Bien, gracias Bruno. ¿Otro comentario? Profe, yo creo que desde otro punto de vista, la tecnología hoy en día es dependiente, nosotros somos dependientes de ello y no habría alguna forma de evitarla. Eh, por eso es que también se domina mucho a través de estas redes, inclusive desde lo más mínimo, como hablábamos en la clase pasada, el ciudadano digital, que se maneja todo ahí y desde el Estado también están presionando a tener, y así la participación ciudadana. Yo también comparto lo que dice Lourdes, que es inevitable que las personas hoy en día utilicemos la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Sí, pero yo soy más partidario, o me parece que cada uno tiene la responsabilidad de utilizarla con, digamos, no sé si decir con cautela, pero sabiendo qué es lo que está haciendo. O tratar de no creerse todo lo que lee, o tratar de buscar las fuentes de la información que le llega a través de estos medios. También verificar que se cumpla, o depende de los dispositivos, algunos tienen ciertos mecanismos que yo no sé si funcionarán de verdad, pero podés elegir dar información de tus búsquedas y de las cosas en las que interactúas en los dispositivos tecnológicos. Y eso creo yo, está bueno para evitar justamente la recolección de los datos de las personas y de lo que de lo que hacen en su vida. Vuelvo siempre a lo mismo, son una herramienta o un medio para un fin. Recolectan los datos de las opiniones y de la vida de las personas y las utilizan para un fin. Y algunos dispositivos te permiten solicitar a las aplicaciones, por ejemplo, que no recolecten estos datos de búsquedas, los datos de las compras. Yo no sé si verdaderamente funcionan, quiero creer que sí. Gracias, Jerónimo. ¿Se escuchan otros comentarios? Profe, me gustaría también compartir que vi el documental Nada es privado en Netflix, que habla también de todo el caso Cambridge Analytica y, y justamente que ahí se ve cómo en distintas elecciones del mundo se utilizó este algoritmo, esta recolección de datos que decía Juan Jerónimo, para, de cierta manera, que en la red social, en este caso era Facebook, em, la actualización de noticias o las noticias que uno podía ver en el muro de Facebook llevaba a tomar ciertas decisiones. También en el texto habla, digamos, de el tema de las actualizaciones o más tristes o más alegres y cómo también las personas tomaban, luego de ver esas actualizaciones, esos posteos, tomaban decisiones según justamente que si eran posteos alegres o posteos tristes, realmente que nos lleva a tomar ciertas decisiones, eh, la manera en cómo tomamos la información. Jimena, dijiste lo de Netflix, ¿lo podés volver a repetir para tomar nota? Sí, es un documental que se llama Nada es privado y habla de todo el caso Cambridge Analytica. Nada es privado. Nada es privado. Bien. El otro texto, el texto que escribí, que lo titulé La democracia desafiada, ¿lo pudieron leer?
Sí, ¿Algún profe, comentario lo al hemos texto? leído. Sí, Jerónimo. Que sí, que sí lo hemos leído. Este, creo que ya lo comentamos igual. ¿Cómo? Creo que ya lo hemos comentado, pero sí, sí, lo hemos leído. Ya, ya. Bueno, este Del texto, texto, del ¿sí? texto La democracia desafiada, la parte que me queda o que... Sí, o sea, son una parte importante de lo que saco yo de la democracia desafiada es, o para mí los desafíos más interesantes, más a los que nos debemos enfocar más, son la falta de interés de los ciudadanos, la falta de formación política ciudadana y la falta de pensamiento fuerte arraigado en valores, o la falta de un cúmulo de valores común a la sociedad. Yo creo que hoy hemos tal vez perdido ese pensamiento político o el compartir esos valores comunes en la sociedad, y me parece que sí ha sido obra del populismo y de un discurso divisor en la sociedad. Este discurso de nosotros somos el pueblo y los otros son el antipueblo, y nosotros tenemos estos valores y ellos otros no los comparten. Creo que ha sido un artífice muy importante en no sé si decir separación, pero en la división de las personas como ciudadanos, todos de un mismo Estado. Ujú. Ha puesto... Profe, a mí, Sí, dale, Jimena, sí. Valentina. No, a ver, A mí de su texto me pareció muy interesante y me resonó mucho esto de cómo se ha normalizado la corrupción ya en los distintos instituciones políticas. O sea, ya hasta las personas incluso vamos a votar y decimos, bueno, total son todos iguales, vamos a elegir el menos peor, esa frase tan mal gramaticalmente, pero que se escucha en todos lados. Eso a mí me llamó mucho la atención verlo reflejado en el texto, que ya la corrupción se normaliza en todos lados, o sea, es como que las personas, incluso cuando uno charla en un café, en cualquier momento habla, sí, total todos van a robar, sí, total todos se enriquecen, o incluso en los pueblos chicos pasa, yo soy de un pueblo chico, ingresó una persona que era obrera, o sea, era normal, es un pueblo que sí tiene muchas industrias, todo. Ingresó a la municipalidad y es impresionante la fortuna que hizo, y bueno, y todos lo normalizan, y sigue en el poder hace un montón de años, va por su tercer mandato, y se habla de que ahora le van a dar un puesto a nivel provincial, todo, y nadie dice nada, todos apoyan eso, y total, el que sigue va a ser igual, y eso me pareció muy relevante del texto. Bien. Profe, yo creo que eso también tiene o va de la mano con la falta de formación política de la ciudadanía. O sea, Ujú. esto de un esfuerzo serio y consciente realmente, porque, o sea, la formación no es solo conocer, sino también generar justamente las actitudes de acuerdo a lo que se predica, digamos. Y justamente, concuerdo con Vale, pero, o sea, justamente es eso, es justamente la falta de formación que la ciudadanía presenta. Ujú. Bien. También, profe, me gustaría resaltar que en un momento usted en el texto habla de esta sensación desagradable de no poder cambiar nada, de que llega un punto donde, donde pensamos que no podemos cambiar nada justamente. Y creo que es una de las primeras preguntas que se hizo cuando empecé a cursar Derecho Político, eh, donde se hablaba en el curso cómo hablamos de política o de derecho político. O sea, la palabra política tiene como una connotación hoy en día hasta negativa,
Y a mí me pasa que cada vez que hablamos de política o luego de cursar la materia, siento que justamente es muy necesario esta formación porque sí podemos cambiar algo. Parece un poco naif a lo mejor el comentario, pero creo que justamente formarse políticamente nos ayuda también a comportarnos como ciudadanos, también que habla eso el texto, ¿no? La diferencia entre ciudadano y súbdito. Gracias, Jimena. Bueno, retomando los comentarios de ustedes en ambos textos, vamos por el primero, eso que decía Jimena, me parece que fue la que dijo tremendo texto, ¿no? Efectivamente, esto de la disrupción tecnológica y la democracia nos coloca frente, yo diría, a más preguntas que respuestas. Dato de la realidad, estamos inmersos en redes, tecnologías varias que por un lado nos han acercado, nos han posibilitado una información que antes era muy difícil recogerla o accederla. Diría que de una manera muy cómoda nos llegan toda una serie de datos, de información. Y acá voy a hacer una suerte de juego de palabras, ¿no? Información versus formación. Hoy tenemos personas bastante informadas a través de un conjunto de medios. Estamos en contacto con noticias, procesos, acontecimientos, leyes, descubrimientos, hechos de naturaleza muy disímil, cultural, político, deportivo. Es bastante difícil encontrarse con personas que no sepan que ha ocurrido un crimen, un accidente, un terremoto, una modificación climática, en fin, en un torbellino de información que evidentemente a veces aturde. En todo caso, se peca por exceso y no por falta de. Ahora, la formación supone una persona que es capaz de discernir, de analizar, de confrontar, de preguntarse, de comparar, de darle tiempo a ese vendaval de noticias, de datos que nos llegan, para ir, creo que fue Jerónimo el que dijo, distinguiendo lo que es real, lo que es ficticio, lo que pudo ser y en realidad no fue, y de no tomar como cierto lo primero que se nos ponga a mano.
¿Mm? Incluso antes decíamos, bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. Claro, porque dice, no, yo no lo leí, yo lo vi. Ahora, lo que vio realmente ocurrió. Para no hablar de historia muy antigua, ustedes saben que en el día de ayer, tal vez en el día de hoy continúe, con motivo de las manifestaciones que ocurrieron cerca del Congreso, con motivo del debate de una insistencia legislativa frente al veto presidencial, una imagen, que es concretamente el de una niña de 10 años llorando, ha tenido mucha repercusión. ¿Qué realmente ocurrió? Sí, yo lo vi, pero lo que vio o lo que se mostró, ¿es lo que realmente ocurrió? Pregunta, no estoy diciendo porque en lo personal he oído algunos comentarios, no he visto las imágenes y he leído una serie de discusiones que se han planteado desde un programa de televisión en una confrontación con la ministra del área de seguridad, tratando de deslindar responsabilidades, de ver qué pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables de. Y estamos hablando de una imagen, ¿no? Es decir, aquello de que una imagen dice más que 1000 palabras, hoy por lo menos puede estar puesto en entredicho, ¿no? Hay que hacer bastantes preguntas frente a las imágenes que aceptamos, rechazamos, recibimos con agrado o con desagrado según la óptica desde la cual estamos analizando. Entonces, volviendo al punto información versus formación, la formación supone un sujeto que tiene capacidad de análisis, que tiene capacidad crítica, que tiene capacidad de reflexión. No hay una receta predeterminada para decir quiénes son los que tienen esa formación y quiénes son los que carecen de ella. Pero sí me parece que se pueden dar algunas pautas, ¿no? Y vuelvo a lo que inicialmente dijo Jerónimo, ¿no? Ese sujeto que no cree de primera mano lo que le traen, ¿no? Que tiene capacidad de poner en duda, ¿no? De formularse y formular preguntas, comparar. Bueno, son algunos de los elementos que constituyen a una persona formada. Y bueno, ¿cómo se logra esta formación? Y acá tenemos una gran pregunta, ¿no? Y no fácil respuesta.
Cuando hablamos de programas, de mensajes, de comunicadores, de personas que deforman lo contrario, a veces se dice desinforman, me gusta más lo de deforma, porque allí estamos en presencia de una utilización negativa de un medio que en sí podría ser muy positivo, ¿no? Porque podría depositar en el usuario una serie de herramientas para que discierna, para que compare. La manera incluso de llamar a determinados hechos de una manera u otra contribuye a ese proceso de información que deforma o información que forma o que ayuda a la formación. Se me ocurren dos ejemplos. Uno ya es, diría, antiguo, por no decir viejo, aunque eso suele replantearse. Hace ya varios años, seguramente una década o más, se puso en la discusión pública dónde colocar los residuos nucleares. Un tema que no es solamente nuestro, sino que es un tema a escala mundial. El desarrollo de tecnologías, descubrimientos, inventos, etcétera, nos ha colocado frente a un hecho. Hay residuos nucleares que ya no se usan y que deben ser guardados en algún lugar. Ustedes saben también, aunque no sean expertos, yo no lo soy tampoco, el poder contaminante de esos residuos y una característica muy especial que duran centenares de años los efectos nocivos de esos residuos. Entonces la gran discusión es dónde se colocan para evitar una serie de consecuencias negativas. Y acá se utiliza la palabra basura, residuo, basura, la basura nuclear que se coloca en un, y acá viene la expresión, basurero. Años A, en la Argentina se discutió que en un volcán apagado en el sur argentino, en Gastre más precisamente, se iba a proceder a crear o colocar un basurero nuclear. Este término evoca en el colectivo de las personas un lugar a donde se arrojan residuos. Esta idea de basurero, un lugar a donde se arroja la basura, o se la quema, o se la entierra, o se hace algo con ella, es también un problema serio, ¿no? Pero acá se habla de una basura especial, de un producto de alto valor contaminante. Entonces, hubo una gran discusión en ese pueblo y en general en todo el sur argentino de que no se pusiera ese basurero nuclear.
En esa oportunidad, yo hice un programa televisivo. En esa época tenía un programa de televisión de cable y abordé el tema que naturalmente me excedía, en el que no tenía un conocimiento especializado. Entonces lo que hice fue buscar a un experto, en este caso una funcionaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para que me explicara y explicara al público de qué se trataba la cuestión. Una de las cosas que me llamó la atención fue el comienzo de su disertación y el tema de una precisión que hasta ese momento no había reparado en ella. Me dijo: la expresión basurero nuclear es incorrecta y equívoca, porque evoca un lugar a donde se arroja la basura o se trata la basura como cualquier otro. Y acá se trata de algo muy distinto. Entonces yo le pregunté cómo hay que llamarle. Bueno, los lugares donde se depositan residuos nucleares, me dijo, se denominan repositorios. Y esto no es solamente un nombre distinto, sino que evoca una técnica, una forma de tratamiento y de resguardos que se toman para evitar la contaminación. Entonces, esta idea que llegaba a la población de que se aprovechaba un lugar sin uso, un volcán apagado, y ahí se arrojaba directamente a la profundidad de ese volcán los residuos, era equívoco. Me explicaba y explicaba al público esta funcionaria primero una manera de aislar los residuos para ser colocados en una construcción especial que debía hacerse, que podía soportar una serie de acontecimientos que afectaran ese lugar. Incluso me decía, se construye de tal manera que una explosión atómica no le hiciera nada, el lugar donde iban a ser depositados, aunque fuera en el fondo de un volcán, esos residuos. Bueno, más allá de la discusión que permaneció y demás, estoy tratando de ilustrar cómo una palabra, ¿no? Basurero, en este caso nuclear, contribuía a generar más equívoco y más desinformación. La cuestión no terminó con el nombre y la explicación, pero por lo menos encarriló la discusión. Ese es el ejemplo histórico. Un ejemplo contemporáneo que se actualiza frente a cada manifestación pública que ocurre con motivo de reclamos, de sanción de leyes, de decisiones gubernativas, es la palabra represión. Cuando a través de los medios, de la naturaleza que sea, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales en su inmensa variedad, cuando aparece la palabra represión, tiene una connotación muy especial. Se está diciendo de algo que, aunque no se lo diga, parece un juego de palabras, ¿no? Se está diciendo sin decir que ese procedimiento es negativo, ilegal,
vulneratorio de derechos que no debiera ocurrir. De tal manera entonces que el solo título funciona ya como una descalificación de todo lo que va a ocurrir, de la naturaleza que sea. Control policial, de gendarmería, de policía de la ciudad, de policía federal, uso de valla, de gases, de lo que fuera. ¿Y por qué nos detenemos en esto? Porque acá estamos, al utilizar una palabra equívoca, que no admite distingo, porque uno puede preguntarse, más a ustedes, alumnos de Derecho, cuando una autoridad pública impide o sanciona a una o varias personas que realizan un acto que o perjudica la tranquilidad pública o afecta bienes ajenos o afecta a personas, esa acción que impide, esa acción que sanciona, ¿eso es represión? Es lo mismo eso que un acto criminal hecho por fuerzas de seguridad que disparan, que ejercen un poder indebido sobre bienes o personas. Es todo lo mismo, es igual. Fíjense ustedes la importancia de distinguir, ¿sí? Y no utilizar esta palabra que tiene, yo diría, tanto efecto periodístico, ¿sí? Que vende. ¿Sí? Esta noticia vende, sea el canal que sea. ¿Sí? Se reprimió. ¿Sí? ¿Todo es lo mismo? ¿Todo es represión? No. Entonces, acá vuelvo sobre el tema que habíamos iniciado y que tiene que ver con dos títulos que ustedes pusieron. Por un lado, la noción de ciudadanía, que hace a la idea de participación, a la idea de información y a la idea de formación. Son cosas distintas, están relacionadas, pero son distintas. Sin una información adecuada, el sujeto no puede actuar como ciudadano. Pero alguien muy informado no es por ello ciudadano, ¿no? Porque hace falta una formación, capacidad de análisis, crítica, debate, comparación y una acción, participar, ser parte de. Eso es lo que hace a la ciudadanía. Ese ser parte. Cambiar la calidad de espectador por la calidad de actor. Actúo. No solamente miro
¿Mm? Fíjense que una de las cosas con las que nosotros solemos a veces descalificar ciertas actitudes, hablamos de charla de café o mesa de café. Un lugar en el cual las personas no actúan, hablan de, dicen que, pueden criticarse, pueden reír, pueden hacer muchas cosas, pero no hay una acción. Entonces, lo que, redondeando este tema, importa es que en este contexto tan ambivalente de que múltiples tecnologías ponen a nuestro alcance tantas cosas, podamos cumplir el rol de ciudadanos sin el cual no hay democracia. Algunos de ustedes dijo, y me pareció muy correcto y muy interesante, y vuelvo sobre este punto. Un minuto, por favor. Perdón por la interrupción. Entonces, es real que estamos en una situación ambivalente, ¿no? El texto de la disrupción tecnológica nos muestra un escenario que afecta, posibilita y pone en riesgo la democracia. El otro texto, Los desafíos democráticos, nos sitúa frente a una serie de preguntas y a una serie de situaciones en las que es importante pensar. Por eso me pareció importante que ustedes en la lectura y comentario vayan preguntándose y vayan planteándose una serie de preguntas. Esta materia no es un conjunto de respuestas, es más bien un conjunto de preguntas. Es un poner en duda, es un señalar temas que son riesgosos. Es ponernos frente a una situación compleja en la cual no debemos dar por sentado, casi volvemos a lo de la clase inicial, que esta forma de gobierno y este estilo de vida que es la democracia fue siempre, porque no lo fue, es en el proceso histórico una rara avis que existe desde no hace mucho tiempo,
para muchos lugares todavía sigue siendo una planta exótica y que está amenazada. Las amenazas son distintas en este siglo XXI a las que fue en el siglo XX. Ustedes recuerdan, ¿no? Planteamos que, y en este sentido parece que era bastante más claro, ¿no?, dentro de lo malo, que la amenaza a las democracias provenía de una serie de irrupciones de naturaleza militar que deponían a autoridades legítimamente electas que asumían el poder de decisión sustrayéndoselo al demos, al pueblo, y colocando en un grupo militar que o generaba una dictadura personal o generaba la dictadura de una institución, las Fuerzas Armadas, que ejercían el control total del poder. Y claramente allí no había democracia. Esa irrupción era la amenaza más clara a la democracia, a nuestras democracias en el siglo XX. Una amenaza muy clara a las democracias en el siglo XX era en una parte del planeta en el que paradojalmente los gobiernos se llamaban democracias populares, es decir, algo así como democracias democráticas, ¿no?, porque se supone por definición que la democracia es el demos gobernante. Entonces esto sería una redundancia, pero esa parte del planeta en la que se quería decir que esa forma de gobierno no era igual a las democracias llamadas capitalistas, y por tanto se las llamaba democracias populares. Es decir, utilizaban el nombre de democracia, en la realidad no había tal cuestión, porque el poder del demos era sustraído por el partido único, y dentro del partido por la dictadura personal del líder supremo. En el caso de la Unión Soviética era el secretario general del partido único, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, allí la amenaza a la democracia era clara, en la que, no existiendo pluralismo, no existiendo libertad de partidos, libertad de asociación, etcétera, etcétera, la presencia de un partido único y de una dictadura personal hacían que la democracia llamada popular existiera solo en el nombre, no en la realidad. En nuestro siglo, este siglo XXI, la presencia del golpe militar, la irrupción del poder armado, sustituyendo a las autoridades de libre elección, tienen mala prensa. Y por tanto, la elección popular es exhibida como un requisito validante para que se diga que ese sistema es democrático. Ya lo dijimos, lo volvemos a repetir.
sin la elección popular de los gobernantes no hay democracia, pero con solo la elección popular no hay democracia. Por eso hemos colocado aquí en nuestro programa esta expresión autocracia, ¿no?, la negación de la democracia electiva. Es decir, aparece un elemento democrático, la elección, pero está desnaturalizado ese procedimiento. ¿Por qué? Por varias causas, por varias formas, por varias maneras. Porque se utiliza el recurso del fraude. Ustedes saben, tal vez el mejor ejemplo lo da la realidad latinoamericana en la última elección presidencial que ha ocurrido de gran importancia, que es la elección de Venezuela, en la cual el uso del fraude sistemático ha hecho que, aunque haya habido una elección, el resultado de esa elección no da por establecido un régimen democrático, porque se ha desnaturalizado el procedimiento elección. La otra gran forma de desnaturalizar la elección es la proscripción, lisa y llanamente. Nicaragua ha usado de este procedimiento en su última elección presidencial, a donde la casi totalidad de los candidatos de partidos opositores vio la elección desde la cárcel o desde el exilio. Entonces, aunque haya elección, esta, al estar desnaturalizada, da como resultado un gobierno no democrático, es decir, una autocracia. En otros casos, en que el resultado de la elección puede no ser tachado de incorrecto porque hubo otras alternativas, el caso de la Turquía actual, por ejemplo, en el cual el presidente Erdogan enfrenta una elección con un opositor que lo obliga a una segunda vuelta electoral, o el caso del presidente Vladimir Putin, que tras una reforma institucional se va presentando de manera reiterada y sucesiva para la presidencia de su país, más allá de los límites a la oposición que se manifiesta en la elección, el electo, a través de una serie de mecanismos, asume una suerte de plenitud del poder que deja a órganos de fiscalización, de representación popular o de debate, el Parlamento, como una figura decorativa, y también le cabe el título de autocracias electivas. Yo creo que esta presencia de las llamadas autocracias electivas son uno de los grandes males que está enfrentando la democracia en el siglo XXI. Voy a hacer un pequeño alto aquí para preguntarles a ustedes, según esto que alcanzamos a desarrollar, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes de lo que acabo de decir?
Los he dejado sin palabras, parece. ¿Cómo le va, profe? Sí, Jimena. A mí me parece muy interesante esto que usted decía, los nuevos agentes, ¿no es cierto?, que ponen en peligro a lo que actualmente pensamos como democracia. Como bien decía usted, en cierto momento era el poder militar. Hoy la verdad que, hablando de nuestro país particularmente, siento que el poder militar no tiene justamente ese poder o no es un agente protagonista, por lo menos, y justamente a través de la globalización, a través de estas nuevas tecnologías, eh, personas que tienen ¿cómo era que vi en una encuesta que el 1% de la población tenía, eh, acerca de la riqueza, digamos que el 1% era más rico que el 99% del resto de la población? Algo así era el dato, pero me refiero a estas personas que tienen un gran poder económico, pero un gran poder con respecto, digamos, a las decisiones de los estados y a la información también que uno recibe como ciudadano. Digo, son los nuevos agentes justamente de esta lucha de poderes, ¿no? Bien, Jimena. ¿Mm? Otra observación. Claro, las nuevas formas de llegar a hacerse del poder, distintas a las del siglo pasado. En el siglo pasado, la forma más común era a través de las Fuerzas Armadas, derrocar el gobierno electo por el pueblo y instaurar un régimen. Hoy en día la forma de instaurar el régimen es distinta. Sigue siendo un régimen, pero bueno, hoy en día se utilizan de otras formas. Se disfraza de una elección democrática, de una elección por el pueblo, utilizando el fraude, utilizando campañas de desinformación, los que ahora se dicen fake news. Bien. Humberto, ¿quería decir algo? No, porque veía un aviso en el... No, me había desconectado y me reconecté, simplemente. O sea, estaba desconectado, pero a diferencia de los enfermos terminales que los desconectan, esta desconexión no ha producido la desaparición del profesor Molina. No, aunque sí, el sistema es un problema sistémico. Un problema sistémico, efectivamente. El sistema de poder. ¿Eh? El sistema del poder tecnológico. El sistema del poder. Bien. Fíjense que incluso esta expresión que estamos utilizando, lo hemos puesto en el programa, autocracias electivas. Electivas. Yo diría, de alguna manera en el siglo pasado decía, bueno, hay elección, no hay autocracia. Sería, autócratas eran porque se imponían por el poder de la fuerza. ¿No? Acá hay elección y no hay democracia. Es por eso que este texto, que vamos a volver a usar, algunos lo han leído ya, Jerónimo lo ha comentado varias veces, el texto de Naim, Moisés Naim, la revancha de los poderosos, nos pone en autos sobre estas nuevas modalidades, ¿no?
Y también, y esto fue lo que vimos en la clase pasada, en la anterior, cuando habló el profesor Treño, y el video que les dejé del doctor Laza, que no sé si han podido verlo, sobre el populismo, ¿no? Sobre el populismo. Diríamos, un tema de no fácil acceso, pero de una presencia incontrastable en la realidad democrática del mundo de hoy, ¿no? Y esto no es solamente un problema argentino o latinoamericano, ¿no? Es un problema bastante más general, ¿no? Se ha universalizado bastante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, este tema de o sea que lo sintetiza en 3P, Naim, populismo 1, posverdad, posverdad, un nombre bastante, yo diría, paradojal, ¿no? Porque la posverdad es la mentira. No hay tal verdad, no es algo después de la verdad, no, es la contracara de la verdad, ¿no? La noticia falsa, la realidad enmascarada, ¿no? Y acá nos ubica frente a un tema muy importante, ¿no? Yo diría, sin verdad no hay democracia, ¿no? Una política sin verdad es básicamente una política que conduce al autoritarismo cuando no al totalitarismo, ¿no? Totalitario, autoritario. Esta manipulación de la realidad, ¿no? Que no es simplemente la anécdota de que lo que se nos dijo no era tan así, ¿no? Sino que hay una deformación intencional de la realidad. Ustedes saben, creo habérselo comentado, no sé si a ustedes o alumnos de otros años, yo solía utilizar un ejemplo clásico de esta posverdad institucionalizada. Era el antiguo régimen comunista de Rumania, ¿no? Cuando cayó el régimen, entre otras cosas, se descubrió que el organismo que informaba acerca del clima para Rumania había manipulado la información, haciéndole creer a la población algo que no era real. Ustedes saben, los países del este europeo sufren inviernos rigurosos, y países que enfrentaban esos inviernos rigurosos sin recursos aceptables para la población, la gran tentación era dar la información cambiada acerca de cuán baja era la temperatura. Es decir, que si hacía 10 grados bajo cero o 5 grados bajo cero, se daba una información cambiada, ¿no? Se decía 1 grado, 2 grados sobre cero, o 5 o 6 grados, cuando en realidad la temperatura era notablemente inferior, ¿no? Además, ustedes saben que más allá de lo que uno siente los días de frío, cuando lee
el dato que le están diciendo, si ve una temperatura muy baja, va a sentir más frío de lo que realmente está sintiendo. Y si no la ve tan baja, decir, bueno, no es tanto, ¿no? O ya va a pasar, luego una sensación. Bueno, esto fue algo dentro de las curiosidades que tuvo aquel régimen de la familia Ceausescu, donde Nicolau Ceausescu, que era el dictador, y su mujer, que era Elena, una figura clave de aquel régimen totalitario, ¿no? Una figura clave que hizo uso a su vez de manera personal de la posverdad, porque se planteó y le planteó al mundo que era incluso la científica más notable del país, careciendo de tal título y de tal formación. Estas cosas se descubrieron a la muerte de la pareja dictatorial. Claro, yo ponía ese ejemplo, después la realidad nuestra me trajo algo más cercano, que todos ustedes saben. Un instituto que durante años, incluso en regímenes no democráticos, mantuvo un alto grado de confiabilidad en sus informaciones, era el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, fue manipulado para darnos una versión de la evolución de los precios que no tenía nada que ver con lo que realmente ocurría, ¿no? O sea, ya no recurría al ejemplo de Ceausescu, sino que recurría al ejemplo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de los años 2000 en manos de un funcionario cuya trayectoria ha sido noticia durante mucho tiempo. Referido a la llamada posverdad, es decir, la mentira. Y el otro tema que ustedes también han mencionado en algún momento, que sería la tercera P de estas tres P que nos plantea Moisés Naim, es la polarización. Esto de dividir a la población de un país en amigos y enemigos, en réprobos y elegidos, con distintos nombres. La oligarquía versus el pueblo versus la oligarquía, el pueblo versus los explotadores extranjeros, el pueblo versus las élites versus el pueblo, etc. Bueno, esta polarización que hace que la población se divida entre réprobos y elegidos. Al comienzo de la clase de hoy, alguno de ustedes recordó que uno de los requisitos de la democracia es la existencia de un núcleo de valores compartidos. Un núcleo de valores compartidos. Es decir, un núcleo que hace que todos se sientan parte de un destino común porque comparten unos valores más allá que disientan y que incluso confronten proyectos distintos
que darán como resultado gestiones distintas para hacer frente a problemas comunes. Llámese el crecimiento económico, el desempleo, la criminalidad, el narcotráfico, el desarrollo económico, etc. Muchas diferencias entre distintos proyectos, pero sí aceptación de todos de ese núcleo de valores compartidos que son los que están expresados en el texto fundante, que es la Constitución Nacional, y ese núcleo que son los derechos humanos fundamentales. Esta polarización está en las antípodas de esta concepción, de este núcleo de valores compartidos, esto que Maritain llamó, a mi modo de ver muy correctamente, el credo cívico, frente al cual hay unanimidad, frente al cual no puede haber disidencias. Bueno, esto es un poco lo que traíamos para la clase de hoy. Les vamos a dejar una tarea en el grupo para la clase del miércoles y vamos a plantear el recuerdo de la actividad del próximo viernes, que será presencial en el aula 32. Ahí estaremos refiriéndonos a un país latinoamericano, a un país hermano, Cuba, en el cual la democracia no existe, o mejor dicho, existe en el ansia de, pero no en la realidad. Esto que a veces es bastante silenciado en muchos medios de comunicación, incluso en muchos ámbitos académicos. No sé si hay alguna pregunta y algún comentario, una sugerencia que ustedes quieran hacer. Doctor Molina, ¿quiere decir algo? Solo una acotación sobre la democracia en general, y tomando como referencia aquellas clasificaciones clásicas o la tipología que planteaban Platón, Aristóteles, diferenciando las formas puras e impuras de gobierno, ¿sí? Y entre ellas planteaba a la demagogia como una deformación o una degeneración de la democracia o de la república, ¿sí? Y eso me parece que amerita este tiempo. Usted califica como las democracias desafiadas, también hay que tener presente, y que también como referencia a las formas mixtas que planteaba Platón, ¿no? Hay momentos en que los gobiernos caen en manos no de los demócratas, no, sino en manos de los demagogos, ¿no? Por supuesto, y ese tiempo no puede ser ponderado, quizás incluso no en el corto plazo, ¿no? Sino en largo plazo. Quiero decir que también la corresponsabilidad de la sociedad, por supuesto. Simplemente eso como un aporte, si me permite. Muchas gracias, doctor Molina. Doctor Molina nos ha traído, sin querer queriendo, algo que tiene una vigencia permanente, ¿no? El pensamiento de los clásicos,
Fíjese que el tema demagogia, que utilizamos con tanta frecuencia, no se ha inventado ayer, viene del más lejano origen y tiene muchísimas veces una desgraciada vigencia y presencia en nuestras realidades. Porque fíjense que el demagogo invoca permanentemente al pueblo. Es el sujeto que está presente en su discurso. Ese pueblo al cual se lo cuida, entre comillas, se lo seduce, se le promete, se le da tanta importancia, pero que en realidad es una manipulación. Yo siempre que utilizo la palabra manipulación, una palabra que se utiliza mucho y que a veces no se le presta atención, ¿no? Imagen perdón. Al pueblo se le dice lo que quiere escuchar, ¿no? O a la sociedad. No solamente de los gobiernos, sino del poder en general, ¿no? Por ejemplo, los medios. Claro, efectivamente. Decir algo que le gusta escuchar al recipiendario. Pero yo decía, me gusta utilizar la palabra manipulación porque evoca algo que ustedes de niños vivieron mucho, todos, ¿no? Las marionetas, los títeres, porque en definitiva manipulación, manejar los hilos, y entonces lo que está ocurriendo en aquel escenario, recuerdan ustedes que veíamos en el teatro de títeres, ¿no es cierto? Estos personajes en realidad estaban actuando, pero no eran ellos, sino que había una mano que los dirigía, que los hacía hacer determinadas cosas. Por eso la palabra manipulación es una palabra muy rica, muy definidora de una de las características de la demagogia. Nos manipulan, nos hacen creer que estamos haciendo esto porque nosotros queremos, cuando en realidad otros, a través de hilos invisibles, a veces no son tan invisibles, nos hacen hacer y o creer. Bien, si no hay más que preguntar, decir, los dejo para que se vayan a almorzar y o a descansar y o tal vez algunos osados estudiar. Muchísimas gracias. Voy a cortar aquí la grabación y me despido hasta el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Adiós. Buen fin de.